Hola a todos mis amigos. ¿Qué es un vector suma o resultante? La respuesta es muy sencilla y lo haremos mediante este simulador. El vector suma o resultante consiste en obtener a partir de un conjunto de vectores un solo vector. También el vector suma o resultante es la distancia o desplazamiento que trazamos a partir del origen del primer vector hasta el punto final del último vector. Ojo, los vectores son muy importantes para representar la magnitud y dirección de una fuerza aplicada a levantar un ladrillo, de una velocidad, por ejemplo, de un avión, del desplazamiento de una persona, entre otros ejemplos. Vamos a utilizar el simulador. Por ejemplo, aquí tengo un vector que está apuntando hacia la derecha que mide 10 unidades. Entonces el vector suma sería la distancia que trazo del primer vector hasta el último vector. Como tengo un solo vector, simplemente sería 10. Como por ejemplo, aquí está. Si yo colocare otro vector que mide 5 unidades, o que la velocidad puede ser 5, o la distancia puede ser 5, y lo coloco delante del primer vector, la resultante sería la distancia del origen hasta el último vector, en este caso la cabeza. Y sería pues la suma de los dos vectores. Estos dos vectores son paralelos porque tienen la misma dirección y sentido. Vayamos a otro ejemplo. Aquí tengo dos vectores. Estos dos vectores se les llama antiparalelos porque tienen diferentes sentidos y direcciones. Entonces, la resultante o vector suma sería partiendo con la distancia del origen del primer vector hasta el último. Pero antes vamos a colocarlo en la misma dirección. Listo, entonces la distancia sería pues del origen, que sería este punto, hasta la cabeza del último vector. La resultante sería este de aquí, que mide 7 unidades o 15 menos 8. Es por eso que en los vectores antiparalelos generalmente se utiliza pues la resta, en los vectores paralelos la suma. Vayamos a otro ejemplo. Aquí tenemos tres vectores. Este vector de 10 unidades con este vector de 15 son paralelos, mientras este de 8 unidades es antiparalelo con los demás. Entonces la resultante sería de la siguiente manera. Primero colocamos, podemos hacerlo en desorden, no hay ningún problema. Vamos a dejarlo este de aquí, esto vamos a colocarlo delante de este vector y esto podemos colocarlo pues delante de este vector de 10 unidades, que sería así. Y la resultante sería la distancia del origen del primer vector hasta aquí, más o menos. Entonces el vector suma o resultante sería de la siguiente manera: 17, es decir, 15 más 10 menos 8. Siguiente ejemplo. Aquí tengo dos vectores, pero no son paralelos ni antiparalelos, ya que tienen diferentes direcciones, diferentes sentidos también. Uno que mide 8 unidades y el otro 6. Pero es lo mismo, simplemente vamos a acomodar un vector delante del otro. Podemos utilizar cualquiera de los dos. Este vector de 8 unidades, yo lo voy a colocar delante de este vector que es de 6 unidades. Entonces la resultante sería la distancia del origen al último vector. Y en este caso, el vector suma sería este de aquí, sería 10 unidades. Para este caso se suele utilizar el teorema de Pitágoras, donde estos serían los catetos, y utilizando pues este teorema de Pitágoras saldría de 10 unidades. Muy bien, tenemos el siguiente caso. Tengo aquí dos vectores, pero estos vectores no forman un ángulo de 90 grados como el anterior, sino forman un ángulo menor de 90 grados. Pero es lo mismo. Bien, colocamos este vector de 7 unidades, lo podemos colocar a continuación del vector de 15 unidades, o al revés, este vector lo podemos colocar aquí y listo. La resultante sería la distancia o el desplazamiento del origen del primer vector hasta el punto final, o sea, esta cabecita de 15 unidades. El vector suma sería de esta manera. Bueno, ya salió aquí, pero si lo colocamos en su lugar correcto sería de esta manera, 20 unidades. Ese sería el vector resultante. Para esto se aplica una fórmula bien conocida, que es la siguiente, donde A y B representan a 7 unidades y 15 unidades, en este ejemplo. Y donde el ángulo de los vectores de A y B es de 53 grados. Muy bien, tenemos aquí otro ejemplo. Tenemos muchos vectores, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces el vector resultante consiste en obtener un solo vector. ¿Pero qué hacemos? Hacemos lo mismo que hicimos en los casos anteriores, considerando de que el primer vector sería cualquiera de ellos. Vamos a usar por conveniencia este vector de 10 como primero. Ahora lo vamos a ordenar. Vamos a colocar, a ver, supongamos esto. Luego sigue esto. Luego esto. Puede ser cualquiera.
Y último, este vector que tenemos aquí. Y la resultante sería lo mismo, el origen o el trazo que hacemos del primer vector, el origen del primer vector hasta el último vector. El vector suma sería esto de aquí, en este caso sería 7.1. Como les estaba comentando, para el vector suma podemos utilizar como referencia cualquier vector. Puede ser esta, luego colocamos esta, luego podemos usar esta, luego este vector, por último este vector delante del vector 8. Y la resultante sería la distancia del origen del primer vector hasta el punto final del último vector, que sería esta de aquí, que es el mismo valor que sacamos anteriormente. Recordarles de que esto está dirigido sobre todo para los estudiantes del nivel escolar.